ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Lunes de salud mental en el Ciudadano ADN. Vamos a conversar hoy día de un tema que lo tuvimos muy presente a propósito de la pandemia, pero que luego, con el paso del tiempo y particularmente con lo que ha pasado en las últimas temporadas con los estudiantes, con la gente joven, queremos decir que ha salido de los titulares, pero no que lo hemos dejado de lado. Y en el Ciudadano ADN, como siempre nos queremos ocupar de esto, está con nosotros la doctora Eugenia Escorza, jefa psiquiátrica de la Clínica Dávila, para hablar de cómo este envejecimiento en la población ha hecho que muchos y muchas, ojo, sobre los 50 años, y se sienten súper jóvenes sobre los 50 años, pero aún así están más solos o se sienten más aislados. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Gracias por esta invitación. Sandra, efectivamente hay que considerar que en 1917 la sobrevida era hasta los 40 años. Mira. Ahora es el doble. Entonces tenemos mucha más población experimentando nuevas emociones y nuevas facetas. Bueno, en nuestro país, según las estadísticas, las personas grandes mayores de 50 son más del 32% de la población y ha crecido sobre todo en la cuarta edad, por ahí, ¿no? Que se da cuenta, pero que el 49% sienta y declare soledad o que hay relaciones más frágiles en su vida, igual es preocupante. Sí, tenemos que considerar, como hemos hablado fuera, todo lo que es tecnológico, lo que pasó con la pandemia, que fue marcador en esa fecha, y también el estilo de vida que están teniendo las personas actualmente, donde la familia extendida ha ido desapareciendo, queda principalmente lo que es la familia nuclear, y los abuelos tampoco son los abuelos de antes. Claro. Y en ese mismo sentido, porque me parece que no es solo un tema de la edad, ¿no? O sea, me parece que acá se involucran una serie de cosas que quizás vienen desde antes, esta mirada media individual también de la sociedad en términos generales, que en algún momento llega a verse en un momento en que cuesta mucho salir desde ahí, ¿no? O sea, el sentido de la vida social creo que desde mucho antes, como que ya no es el mismo de antes. No sé cómo lo ven. Sí, yo creo que te logro entender. Incluso viene desde niños. Yo creo, ¿no? No, los niños se aíslan con sus aparatos tecnológicos. Hay toda una políticas nuevas en distintos países para que esto sea restringido. Y también se aíslan de sus papás y, por supuesto, de las personas más grandes, como le decimos, ¿no? Lo que ocurra después no es tan raro que pase. Pues. No es tan raro que se vaya desechando, digamos, una persona que va quedando fuera de la sociedad, ya sea por todas las pérdidas que tiene, la jubilación, la pérdida de su misma capacidad física e intelectual, algunos, la pérdida de familiares. Son muchas pérdidas unidas a la pérdida de adquisición económica, porque cambia. Claro. Es que eso es interesante, doctora, porque eventualmente los jóvenes se separan un poco de los papás porque no cachan nada, están en otra época, ¿no? Y va pasando naturalmente con el círculo que uno tiene también de los amigos, de pronto que ciertos intereses se van anichando y va teniendo más que ver con la gente de su edad, después a lo mejor hay otros que te encuentran con otros tipos de edad. Pero cuando se trata de personas grandes que además están dejando de ser autovalentes, es más complicado, me da la sensación de que estén solos o de que muchas veces estén rodeados de gente en su casa, pero se sientan solos. Exactamente, imagínate que las personas mayores, como dices tú, dejan de ser autovalentes. Hay muchos problemas de los órganos sensoriales, como la sordera, la visión. Cuando uno deja de poder leer, ya tiene que extender las manos para leer bien, ya nota uno cómo se demora, cómo va cambiando los tiempos para uno. Imagínate cuando ya no se ve, no se escucha, cómo te vas aislando del mundo. Y nadie se da cuenta. Lo malo es que es un aislamiento y una soledad silenciosa. Es una pérdida, una partida antes. Que los demás, con la velocidad que vamos cada uno, una velocidad de distintas generaciones llevan distintas velocidades. Entonces, la velocidad del trabajo, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando tenemos que andar de un lado para el otro, los más jóvenes estudiando, y cuando tú tienes tiempo y se supone que lo ibas a pasar mejor con tu familia, la familia no está en otra, como dicen los jóvenes. Sí. Y tu tiempo va para adentro, y si tú no has cultivado ese mundo interior, se nota aún más.
Por eso que los varones, cuando dejan, que están más en la acción, cuando dejan de trabajar, tienden a deprimirse mucho más que las mujeres, que generalmente uno hace cosas mixtas, que está preocupado los hijos, los nietos, la casa, y también el trabajo. Pero el varón está ahí 100% concentrado en su trabajo. Y después tiene que ocupar un espacio en esa casa donde él no tenía un espacio. Es algo que tiene que tomar conciencia todo el sistema. Y además, Eugenia, pensaba en un periodo, en un momento, ¿no? En donde la expectativa de vida es cada vez más larga, digamos. O sea, estamos viviendo más, además. Porque estaba viendo acá el estudio sobre los 50 años. Son 50 años, la gente es muy joven, sí, extremadamente joven. O sea, y pensando que la expectativa de vida es cada vez más larga, es un trecho, la mitad de la vida, casi literalmente. Sí, pero por eso yo decía esto, que pasaba los 1900, que eran los 40 años. O sea, es el doble, en menos de un siglo. ¿No? Entonces, y así también la tecnología avanza de una forma tan vertiginosa que tú no alcanzas, si la sociedad está más centrada en la tecnología, más lejos estás tú de esta sociedad que te está expulsando paulatinamente. Eso es lo que hablábamos también fuera de micrófono, doctora. Estamos con la doctora Eugenia Escorza, jefe de psiquiatría de la Clínica Dávila, porque efectivamente, como hoy día el mundo es tan digital, los niños y jóvenes son nativos digitales. Nosotros somos una generación que tuvimos que aprender, pero que ya la tenemos incorporada en nuestro día a día. En cambio, las personas de la tercera o la cuarta edad no tienen ese vínculo, esa relación. Tuvimos durante la pandemia muchos y muchas que enseñarle a nuestros papás, a nuestras mamás, a los abuelos a usar, por ejemplo, las videollamadas para poder mantener algún tipo de relación. Salieron algunos dispositivos especiales, incluso hubo una campaña para que hubiese dispositivos donde la gente rápidamente supiera cómo conectarse con algún familiar, con algún equipo de emergencia cuando viven solos. Pero no es parte de su habitualidad, ¿no? Ahí nosotros debiéramos ser más proactivos para vincularlos con la tecnología cuando nos dicen, no, es que yo no quiero, no aprendí, por lo menos con algunas cosas para eliminar esa brecha tan grande que está existiendo. Sí, yo creo que definitivamente es una tarea de la sociedad, porque además son adultos útiles. Sí. O sea, hay una cosa como que lo están viendo ahí, se pensionan a los 60 años las mujeres, a los 65 los hombres. Yo no estoy a favor o en contra de pensionarlo a qué edad, pero efectivamente son adultos útiles que en otros países se han tomado en cuenta todos los currículum senior y resulta que son mucho más adherentes a su empresa. Me estoy acordando de una película que hay. Son adherentes y además de eso son leales. Comprometidos, responsables, claro. Creo que es importante que toda la sociedad tenga conciencia de eso y que además, como se va quedando solo esta persona, se producen enfermedades que no son visualizadas, como es la depresión, por ejemplo. Claro. Ellos encuentran normal que la persona esté aislado, que esté triste, que esté callado, que no se relacione y lo van naturalizando. Y eso es terrible porque es como te vas transformando de persona en planta. Pensaba que en el caso de la gente que cuando terminan las edades laborales, ¿no? Porque muchos de nuestros vínculos están súper marcados por lo laboral. O sea, tenemos muchas amistades que tienen que ver con lo laboral. La cantidad de horas que pasamos en los diferentes trabajos es relevante y establecemos vínculos ahí, que después de dejar de trabajar se convierten en otros vínculos, ¿no? O sea, hay que buscar en otro lugar, a lo mejor siempre estuvieron, hay que ampliar la mirada. ¿Cómo se produce, cómo ve ese cambio? Bueno, por eso... Quería decir ese choque, pero sí, puede ser un... Sí, es un choque, como te decía, sobre todo se nota en los masculinos, que te decía. Hay una diferencia, porque uno lo ve. O sea, y de hecho los hombres mayores se empiezan a deprimir con mayor frecuencia. Estás asumiendo enfermedades, claro, asumiendo pérdida económica, pérdida de relevancia social, claro, y de pertenecer, y tú eres, y todos son puras pérdidas. Generalmente se produce, y eso es lo que hay que tener cuidado, depresiones que pasan silenciosas, como decía, y estas depresiones afectan todo, afectan su relación con el medio. O sea, más encima, en un momento que debiera poder generar más adaptaciones a un nuevo estado, él puede estar deprimido y no lo va a hacer. Claro. Él o ella. También puede pasar que la familia se aleje más porque se pone cascarrabia o
taciturno, no habla nada. No está tan activo, activa. La familia se aleja. Y todo eso va condonándolo a una depresión espantosa. Y enfermedades como dolor, o enfermedades como cáncer, o diabetes, enfermedades coronarias, aumentan 2 o 3 veces las tasas de depresiones. Doctora Escorza, y si pensamos precisamente en ese rol de la familia, de los entornos, de quienes somos las redes de apoyo supuestamente de estas personas, ¿cómo ayudarlos para que a lo mejor este rol activo que tenían en el trabajo en algún momento lo cambien por otro rol? Porque escuchamos en los municipios hay muchas actividades gratuitas en las distintas comunas, desde academias de coro, tejido, deportes, baile entretenido, juegan dominó, hay clubes donde se juntan, para que las personas empiecen a lo mejor a acceder a ese tipo de actividades y jueguen ahí un rol, o a lo mejor sin salir de la casa, no sé, si tú estás bien físicamente y mentalmente, vas a ser el encargado de ir a buscar a los niños al colegio, estoy diciendo cualquier cosa, pero es como para sentir que nosotros estamos aportando que ellos también sigan sintiéndose útiles y activos. ¿Cómo hacerlo? O sea, primero, como dices tú, es importante descartar que tenga una enfermedad. Claro, por supuesto. Porque si la familia no está atento a eso, empiezan a decir, está la persona huraña y pesada. Segundo, creo que la familia tiene que darse cuenta de que es un proceso que vivimos todos. Hay que ser más empáticos como sociedad. Desde los niños, porque de hecho los ancianos se llevan mejor con los niñitos, ¿no? Exacto. Desde los niños hasta los adultos activos. Darse cuenta que uno tiene que cultivar un mundo interior, porque eso es lo que mejor lo defiende en esos momentos, y que estos cursos que son maravillosos de la municipalidad, hacen viajes, Exacto, las viajes tercera edad, vacaciones de tercera edad, que son maravillosos, pero tiene que estar con motivación ese anciano. Y si el anciano está en una enfermedad depresiva, ya no una depresión porque esté triste, una enfermedad depresiva, no va a poder acceder a eso. Y eso tiene tratamiento. Entonces, por eso yo enfatizo un poco en la parte mía médica, porque efectivamente, por ejemplo, es muy frecuente en estas enfermedades que mencioné, y en la tercera edad es mucho más frecuente la depresión, aunque nunca antes hayan tenido cuadro depresivo. Entonces, eso tiene tratamiento. Claro. Y saber identificarlo es muy importante, es como la sordera. Yo siempre digo, ojo con todos los órganos sensoriales, porque tú pierdes contacto con la vida. No escuchar, no ver bien, no saborear, se pierde hasta el sabor, se pierde el tacto con todo lo que a uno lo motiva. Entonces, creo que ahí se falta mucha empatía, que cumplan roles, porque se pueden cumplir roles. La persona mayor le cuenta la historia de la familia. Absolutamente, tiene un nivel de sabiduría, a lo mejor no puede moverse mucho, tiene algunas restricciones físicas, pero toda la experiencia de vida es súper importante para la familia. Y cuán importante es la historia nuestra, porque cuando uno sabe, hoy tuve un abuelo que no sé, era diputado, el otro era el primer ferroviario que llegó, historias tan lindas que pueden contar, ¿a quiénes? A sus nietos, porque los enriquece, porque no le da solo perspectiva futura, le da una perspectiva con su pasado. Y el pasado somos todos nosotros que vamos cada vez más, yo más que otros, acercándose a esas edades. Hay un asunto cultural también, ¿no? Estaba pensando en cómo el lenguaje también va creando ciertas realidades. Porque hemos estado con hartos adultos mayores, nuestros mismos padres y qué sé yo, que, por ejemplo, a ellos les irrita mucho que les hablen raro, así como que le hablen como si fueran tontos, así como... Paternalista, sí, claro, absolutamente. Es como, loco, si... Soy un adulto. No me hables así. Digo, porque hay como que también ha ido cambiando, sí, me parece que también hay una mirada que ha ido cambiando, pero creo que hay un tema del lenguaje y va creando realidades también. Claro, no, sí, de todas maneras, pero tenemos que saber, esto de la inclusión es importante para todos, no solo para los niños o para las enfermedades, o niños que tengan algún déficit o niños diferentes, también para nosotros, porque nosotros somos diferentes en las distintas etapas de la vida. Uno, no, siendo anciano, no es la misma que fue a los 40 años. Efectivamente, vuelvo a decir, los órganos, los sentidos, el cerebro también hace funciones ejecutivas más lentas. Entonces, es muy importante darse cuenta que uno pone un ritmo cuando conversa con el otro. Si una persona mayor tiene insuficiencia cardíaca, mira lo que te digo, y tú le hablas muy rápido, oye, chévere, qué sé yo, ¿qué pasa? Que se cansa. Mira. Porque su energía vital, por su propia enfermedad, no le da la energía para ir acompañando. Para seguir el ritmo. Seguir el ritmo, exactamente, eso es. Entonces,
hay que uno adecuar, todo es empatía, hay que adecuarse a que si lo noto cansado y agotado, porque tiene una vida en sus hombros, sus huesos, su corazón, también le hablo más pausadamente y eso le ayuda a incorporarse. Y a propósito de la empatía, doctora Escorza, y agarrándonos de lo que usted decía, todos vamos para allá de alguna manera, ¿no? ¿Cómo podemos hacer a lo mejor el ejercicio cuando todavía estamos activos? Personas de 40, 50, que a lo mejor se sienten súper bien, están trabajando, activos incluso más de 60, para prepararse uno para cuando a uno le toque esa etapa, porque a lo mejor eso nos va a acercar a entender la realidad de las personas que hoy día están ahí y de las que tal vez no somos tan empáticos. Mira, se conoce hace mucho tiempo las tareas de los ciclos de la vida, que se habla. Yo creo que el ciclo de la vida hay que tomarlo desde pequeño. Hay que enseñarle a los niños que uno tiene un ciclo en la vida. No para que se asusten y vean con angustia la enfermedad o la muerte, sino para que tengan una comprensión total de lo que es un ser humano. Y frente a eso, desde niños hay que estar en esta educación de crear también un mundo interior. No todo es para afuera, no todo es reacción y acción. Ni redes sociales. Es redes sociales o aparecer o cultivar el ego de distintas maneras. De hecho, eso te puede llevar a cosas muy drásticas. Es importante cultivar las pausas. En las pausas nos encontramos. En los silencios, en una mirada, en una mano que te aprieta cuando están mal, estamos juntos. Entonces hay que cultivar tanto estas velocidades que tenemos, como esta cosa rápida y aprender rápido y ojalá hacer varios negocios, junto con las pausas de la sabiduría que tiene la edad mayor. Nos está mostrando eso, nos está mostrando que hay que contemplar más, contemplarse uno mismo. Ese uno que uno es, te ayuda a adaptarte en los momentos difíciles y te ayuda a tener una vida espiritual que es muy importante. Y yo lo veo en los hospitales, en las clínicas, cuando uno enfrenta una enfermedad o cuando uno está solo. Eso no hay que olvidarlo. Es muy relevante ese punto, este último punto. O sea, ¿se nota esa diferencia entre las personas? O sea, mira, hay una diferencia impresionante. A mí me toca ver pacientes que están en cuidados paliativos, que están en fin de vida. Y tú te das cuenta, una persona que tiene una fe, tiene un mundo espiritual, para decirlo ampliamente, es muy diferente a quien no lo tuvo, a quien no lo cultivó. Eso me ha hecho reflexionar mucho en estos años. Y incluso el dolor. El dolor es un tema importantísimo, ahora que se hablan de las leyes de eutanasia incluso. Pero el dolor lo llevan diferente a una persona que tiene un mundo interno a la persona que ha sido muy, como quien dice, acción y reacción en la vida. Muy pragmática. Muy pragmática. Es muy diferente. Claro. Uno tiene que cultivar un mundo interior. Y puede ser religión, espiritualidad, cualquier otro tipo de crédito. Lo que te llegue a ti al alma, lo que uno tiene algo que yo estoy convencida que tiene algo más que por cuerpo material, y eso que te llega te hace la diferencia en los momentos clave. Cuando alguien está muriendo, por ejemplo. Interesante ese punto. Sí. Vamos a mirarlo, como dice la Sandra, más allá de las religiosidades respetables todas de cada uno, pero la diferencia que usted nos comenta de eso desde el punto de vista tangible. O sea, se nota esa diferencia. Estamos hablando de un intangible, pero que se nota en lo cotidiano. Se nota, y mucho. Y se nota incluso como ellos son con los equipos médicos. Se nota en todo. El dolor también. Estos dolores crónicos tienen un componente psíquico. Y ese componente psíquico es, si tú estás inquieta, angustiada, tienes muchos trastornos, la parte de personalidad y todo, el dolor se amplifica. No es menor, se amplifica y no solo es de él, es del entorno. Mire, qué interesante lo que nos plantea Raúl también aquí a través del YouTube. Y dice, los cambios físicos, emocionales y sociales en algunas personas grandes generan un tipo de adolescencia adulta, entre comillas, que se da por esa edad. Y eso es súper relevante por lo que usted nos mencionaba de la empatía y de los cambios, porque a veces los empezamos a tratar como niños desde ese punto de vista paternalista, pero también los tratamos a veces como adolescentes y no nos damos cuenta que ahí es donde tenemos que más escucharlos, más estar presentes, más estar con ellos, igual que como en la adolescencia tal vez, ¿no? Es que yo creo que la tercera edad no son todos iguales. Todos somos personas y somos seres diferentes. Hay personas que se van hacia atrás
tiene que ver también con en los deterioros cognitivos. Claro. Entonces uno encuentra a una persona que empieza a ser un poco como adolescente, con un poco impulsivo, un poco o quiere también psicológicamente vivir esa etapa de su vida de nuevo. También puede ser, ¿te fijas? Pero hay otros que no, po. Hay otros que están ajustándose al proceso que están viviendo. Y hay otros que están enfermos, que tienen enfermedad. Por eso vuelvo a insistir, que están depresivos, tienen rabia, tienen pena, uno cuando está alcanzando más edad, empieza a hacer un recuento de lo que ha hecho en la vida. Y también hay relaciones que ya no se pueden recuperar, otras sí. Y pues, nuevamente insisto que hay que trabajar cada adulto mayor como el ser que es, un ser pleno. ¿Ah? Y por eso es que homogenizarlo es como difícil. Y lo que usted decía, ¿no? Prepararnos siempre con esto, desde siempre, literalmente, porque también hay a propósito de estos como modelos, ¿no? Hay un modelo respecto de una especie de eterna juventud, vamos a ser jóvenes para siempre. Y no, pues, no, entonces... Sí, yo creo que está un poco ahí sobrevalorado, porque el adolescente sufre harto también. Pues, sí, ¿no? Todos tenemos su... No sé el resto, pero es mucho más calmado a medida que está más grande. Sí, pues, tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Todo, a lo mejor tiene esa energía vital y pueden hacer deporte y hacer todas las cosas fantásticas y sentir su cuerpo, que también les da seguridad. Sí. Pero el mayor contempla más. Vuelvo a hablar que son las velocidades diferentes. Y como las etapas de vida tienen que cumplir tareas y también tienen aprendizajes que ojalá capturemos en cada etapa. Y recordar que uno es uno en la historia, pero es distinto en distintas etapas. Uno mismo cambia, obvio. Sí, obvio. Basta que se mire el ejercicio de mirarse en fotos y captar, no solo el cambio físico, sino cómo pensábamos y qué buscamos, que era nuestro ideal en esos momentos. Y en lo que nos hemos convertido, lo que hemos llegado, lo que nos falta, es importante ir teniendo como esa conciencia, y por eso es relevante también el rol que cumplimos nosotros como entorno directo, pero también como sociedad. Como sociedad, ir recordando que ellos están presentes, que están activos, que pueden hacer montones de cosas, como lo mencionábamos, eso que hacen los municipios de pronto, pero que también haya cada vez mayor preocupación por la población, porque de pronto como que se nos olvida. O sea, no solo a lo que voy es que no solo tenemos que preocuparnos de si van a jubilar a los 65, a los 70, a los 60, a los 65 y cómo van a estar sus pensiones, sino que de qué manera van a vivir la vida las personas que, ya sea porque están trabajando o porque se jubilaron, van a tener todavía mucho tiempo activo y cosas por hacer. Entonces que ojalá lo hagan en buenas condiciones económicas, físicas, mentales, acceso a la salud, entretención, todo. Sí, pues, y la vida social es un factor de protección del cerebro también. Sí. De hecho, siempre lo recordamos aquí, hay un documental en Netflix a propósito de las zonas azules que investiga los lugares donde la población ha sido más longeva y tiene que ver obviamente con la alimentación, el ejercicio, pero con cómo sociabilizan, cómo se reúnen con otros, cómo se juntan, hacen deporte, se juntan a comer, a cocinar. Eso es súper importante. Y cómo viven el tiempo. Exacto. Porque uno la pasa mejor con la edad en lugares menos exigidos económicamente, por ejemplo, provincias, que las capitales, en general, en todos los países. Sí, absolutamente. Y en los países que... Bueno, de acá, digamos. Sí. Claro, y en países que son más, como, no sé, no quiero ponerle más espirituales, ya para no poner, pero yo estoy pensando en como algunos países de Oriente, Asia. Los ancianos son muy respetados. Absolutamente. No falta tanto de eso. Sí, claro. Tienen tanta comunicación y con los chicos, con los medianos, impresionante. Uno ve otras conductas. Y no hay esa diferencia. Por ejemplo, las sabias de la tribu, ¿no? Claro, en Bali, o en lugares así. Hay que aprender de todas las culturas, de las cosas positivas. Pero aquí, por ejemplo, no sé, uno pasa a los 50 y difícilmente va a ir a una discoteca. Yo me acuerdo con mi amiga que después de los 50 le decía, no, yo no voy, me da vergüenza. Porque era como para puro gente joven, ¿te fijas? Y tú estás excluida de ir a bailar. Ahora hay fiesta para más de 50 doctoras. Ya le vamos a pasar el dato, hay unos boliches re buenos. Bueno, una tendencia, de hecho, precisamente, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Es una necesidad. Claro, pues.
Y muchos están descubriendo que hay un mercado ahí interesante también. Entonces, bueno, tenemos que ir haciendo cargo de cómo evolucionamos y cómo cambiamos como sociedad. Doctora Eugenia Escorza, jefe de psiquiatría de la Clínica Dávila, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por dar esta oportunidad. Sí. Y recordar siempre la salud mental. Es fundamental. Por eso les recordamos además que este capítulo queda, como todos nuestros capítulos de día lunes, en nuestras plataformas digitales y en Spotify para que lo puedan revisar. Gracias. Gracias. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.